Buenas tardes, mi nombre es Adrián Faz y el día de hoy voy a presentar mi situación problema Bungee Jumping de la clase de análisis de ecuaciones diferenciales. Y bueno, básicamente esta situación problema nos habla de un salto de bungee y nos dice que tenemos dos fases de este salto. La primera fase consiste y va desde que se lanza la cuerda desde su posición inicial hasta que la cuerda llega a su longitud natural o también llamado el punto de equilibrio. En este caso tenemos que analizar las fuerzas que están involucradas pues en esta fase y podemos ver que la única fuerza involucrada es básicamente la fuerza del peso. Igualamos esto a la masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton, y despejamos para obtener nuestra aceleración, que en este caso la aceleración o xb', que es la segunda derivada de la posición, es igual a la gravedad. Teniendo esta ecuación, ¿qué podemos hacer? Pues podemos integrar una vez para obtener la ecuación de la velocidad ahora. Y como podemos ver, al integrarla tenemos nuestra ecuación de velocidad con una constante, la cual podemos despejar con una de las condiciones iniciales que tenemos y que obtuvimos gracias al saber que nuestro objeto se encuentra en caída libre. Como nuestro objeto está en caída libre, nuestra velocidad inicial es de 0. Despejamos nuestra constante y ahora sí, ya tenemos nuestra ecuación de velocidad final. Teniendo esta ecuación, podemos integrarla para obtener nuestra ecuación de posición final. En este caso tenemos una ecuación de posición, pero tenemos una constante que también podemos despejar con otra de nuestras condiciones iniciales, que es que la posición inicial es negativo 100, que es donde se encontraba la persona cuando se aventó pues desde para el salto de bungee, ¿no? Y después ya tenemos nuestra ecuación de posición final. ¿Qué podemos hacer con esta ecuación? Pues podemos utilizarla para saber en cuánto tiempo la persona va a llegar a la punto de equilibrio final o a la posición de 0 metros. Despejamos la letra T porque igualamos la ecuación a 0, que es el punto de equilibrio, y obtenemos que se tarda 4.515 segundos en llegar a la posición de pues equilibrio o a la longitud natural de la cuerda. Con este tiempo podemos también obtener la velocidad que va a tener el objeto cuando llega a esa posición, que en este caso es de 44.29 metros por segundo y que también va a ser la velocidad inicial de nuestra segunda parte del movimiento, que es ya nuestra fase 2. Estas dos condiciones iniciales las utilizaremos en la siguiente fase. Ahora, la segunda fase es cuando ya se empieza a alargar la cuerda. Ahora ya no solamente vamos a tener la fuerza de peso, sino que también vamos a tener la resistencia del aire y la fuerza restauradora, que ambas se van a oponer a la fuerza del peso, y es por eso que están de forma negativa a diferencia del peso, que es positivo, ¿no? Y bueno, ya teniendo esta ecuación, lo que podemos hacer es despejar para la aceleración o para la xb' y obtenemos la siguiente ecuación diferencial, que es xb' es igual a negativo c entre mx' menos x entre m por x más la gravedad. Y ahora vamos a pasar al Excel para ver qué es lo que pasa después de obtener esta ecuación. Ya estamos en el Excel que se utilizó para resolver esta ecuación. Y bueno, como podemos observar y como mencioné, utilizamos la posición inicial que obtuvimos al final de la primera fase, que fue 0, y la velocidad inicial que obtuvimos también al final de esa fase, que fue 44.29 metros por segundo. Y para la aceleración inicial, en este caso va a ser pues igual a la ecuación que obtuvimos previamente, y simplemente sustituimos con los valores que están aquí. En este caso yo seleccioné valores arbitrarios de K, C y M, pero en realidad son parámetros y pueden ser modificados pues a gusto, ¿no? Ahora vamos a analizar las gráficas que se obtuvieron después de haber resuelto con el método de Euler. La primera ecuación, la primera gráfica es la de posición contra tiempo, y como podemos observar pues es una ecuación que va, pues es una gráfica que va oscilando, pero cada vez la amplitud de la oscilación es más pequeña. ¿Por qué sucede esto? Pues porque conforme va saltando y conforme va pues oscilando la persona, cada vez es en una distancia menor y cada vez se va estabilizando en cierto valor, de tal manera que llega un momento en donde ya la persona no se mueve y se queda quieto en el punto de equilibrio. La velocidad contra tiempo es muy parecida, también son oscilaciones que poco a poco se van manteniendo una amplitud más pequeña hasta que llega un momento en donde la velocidad ya es de 0 y ya no se mueve el objeto porque se quedó en su punto de equilibrio. Finalmente tenemos nuestra velocidad contra posición,
que es una gráfica que parece una espiral y que es bastante curiosa, pero en realidad tiene mucho sentido porque en el eje Y, en el eje Y tenemos nuestra velocidad, en el eje X tenemos nuestra posición, y durante todas pues, las oscilaciones, la velocidad lo que va pasando es que primero pues sube hasta un número positivo, luego baja hasta llegar a cero, que es donde va a estar en un máximo de distancia, y luego la velocidad va a llegar a un número negativo, luego regresa a cero, luego uno positivo y luego a cero, y así se va de tal manera que llega un momento en donde igual se va a estabilizar hasta que va a ser cero la velocidad, porque ya no se va a mover el objeto y ya se va a quedar en su punto de equilibrio, y por eso se estabiliza pues en el cero, ¿no? Cabe mencionar que en este caso, en el de la posición, no se estabilizó en cero, porque gracias al método de Euler existe un pequeño error, porque pues el delta no es tan pequeño. Podríamos tener una respuesta más precisa si el delta fuera un poco más pequeño, pero aún así nos da una bastante buena aproximación de cuál es la respuesta y además de qué es lo que sucede en este fenómeno, ¿no? Y las oscilaciones y que al final pues estabiliza en cierto valor. Y bueno, eso sería todo. Espero que haya sido una buena explicación. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Muchas gracias.